prescripcionenfermera.com. Tema 20. La NIC. La clasificación de intervenciones de enfermería NIC es un listado organizado de las intervenciones o cuidados que realizamos las enfermeras. La clasificación NIC agrupa las intervenciones para las diferentes especialidades de enfermería, aunque como es lógico, una enfermera tendrá todos los conocimientos y habilidades para prestar aquellas intervenciones que utiliza habitualmente en su práctica diaria. La creación de la NIC se produjo en 1987, cuando Joan McCloskey y Gloria Bulacek formaron un grupo de investigación para definir y desarrollar las intervenciones que habitualmente realizaban las enfermeras. Estas dos enfermeras, tras asistir en 1986 al Congreso de la NANDA, celebrado en San Luis, se percataron de la necesidad de definir las intervenciones de enfermería necesarias para resolver los diagnósticos de enfermería que estábamos comenzando a utilizar las enfermeras. El equipo de investigación estuvo compuesto inicialmente por 10 enfermeras que representaban en su conjunto a la diversidad de la profesión. En ese grupo había enfermeras clínicas y gestoras, investigadoras cualitativas y cuantitativas y enfermeras que ejercían en diferentes especialidades. Durante los 25 años de vida de este proyecto, este equipo de enfermeras ha crecido exponencialmente, llegando a participar más de 90 enfermeras. La historia de la NIC se puede explicar en 4 fases sobrepuestas en el tiempo. Fase 1, que es la confección de la clasificación entre 1987 y 1992. Fase 2, diseño de la taxonomía NIC, entre 1990 y 1995. Fase 3, implementación y perfeccionamiento clínico, entre 1993 y 1997. Y fase 4, utilización y sostenimiento científico, desde 1996 en adelante. La primera fase se dividió en 3 etapas. Etapa 1. Reconocimiento y resolución de las cuestiones conceptuales y metodológicas. La primera duda conceptual se basó en la elección del planteamiento científico a utilizar. El enfoque seleccionado fue el inductivo, de tal manera que partiendo de la documentación de las actividades, se determinasen los cuidados que realizábamos las enfermeras. La siguiente cuestión se centró en el tipo de actividades que deberían ser añadidas a la taxonomía NIC. Para resolver este problema se realizó una clasificación en función de su utilización en las distintas fases del proceso de atención de enfermería y en función de la autonomía por parte de la enfermera en su ejecución. Las actividades se dividieron en las siguientes categorías. Actividades de valoración para determinar el diagnóstico de enfermería. Actividades de valoración necesarias para la selección del diagnóstico de medicina. Actividades de tratamiento enfermero basadas en diagnósticos de enfermería. Actividades derivadas del tratamiento médico basadas en diagnósticos de medicina. Actividades para evaluar la efectividad de los tratamientos enfermeros y médicos. Actividades indirectas que apoyan actividades directas. La etapa 2 fue la creación de un catálogo inicial de intervenciones. Se comenzó analizando 45 fuentes de diversos entornos clínicos, quedando reducida la lista a las 14 fuentes de mayor calidad. De entre todas las actividades recolectadas se seleccionaron aleatoriamente 250, que se distribuyeron entre los miembros del equipo de trabajo teniendo que abstraer a qué intervención podía corresponder cada actividad. Los nombres de las intervenciones fueron determinados por el conocimiento y experiencia del equipo investigador inicial. Etapa 3. Mejora del catálogo de intervenciones y actividades. Los investigadores se dieron cuenta de que muchas de las actividades incluidas en una intervención eran similares o idénticas. Por este motivo se tomó la decisión de mejorar las intervenciones para evolucionar hacia la excelencia clínica. Para realizar esta mejora, primero se realizó un ensayo de expertos mediante un cuestionario Delphi de 2 vueltas. En este cuestionario se pedía a los participantes en el estudio que valorasen la especificidad de una actividad para cada intervención. Adaptando la metodología de Ferring para la validación de las intervenciones, se obtuvo una puntuación final que determinaba el peso de cada actividad para una intervención. Además del método Delphi anterior, se realizó un grupo de enfoque. Este método consistía en que diferentes grupos del equipo de investigación revisaran en 3 ocasiones la denominación, definición y actividades para cada intervención. Todo este material estaba elaborado por el miembro principal del grupo.
Durante esta fase, en total se desarrollaron y validaron 336 intervenciones, compuestas por una denominación, definición, actividades y bibliografía de referencia. Este listado fue publicado por primera vez en mayo de 1992. Fase 2. Diseño de la taxonomía NIC. Durante esta segunda fase, las intervenciones se desarrollaron en base a su interés clínico, englobándolas en clases y campos. Una vez realizado esto, se validaron los resultados y se publicó esta taxonomía. Estas fases se dividen en dos etapas. Etapa 1, taxonomía inicial. Una vez se publicaron en 1992 la primera tanda de intervenciones de enfermería, se estimó que era pertinente crear una taxonomía que sustentase esa clasificación. Para ello se continuó utilizando el método inductivo. Partiendo de su denominación, definición y de sus actividades, se agrupó a las intervenciones relacionadas en 26 clases. Cada clase fue estudiada y evaluada por varios equipos de investigación, identificando una denominación y describiendo una definición para cada clase. Aun cuando esta clasificación era válida, se clasificaron estas clases en una unidad superior denominada campo. Igual que en el caso anterior, se partieron de los datos, pero en este caso se tuvo en cuenta la denominación y definición de las 26 clases. El resultado fueron 6 campos. En este momento se disponía de una taxonomía compuesta por 6 campos, 26 clases y 357 intervenciones. Etapa 2. Validación de la taxonomía NIC. Para realizar esta validación se realizaron 4 ensayos. El primero validó la utilidad de la NIC para las organizaciones de especialidades de enfermería y proporcionó información sobre las distintas intervenciones. Entre esta información destacó que la intervención más utilizada por las organizaciones en su conjunto era escucha activa. El segundo ensayo determinó la utilidad de las intervenciones para enfermeras clínicas de distintas especialidades, tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario. La intervención NIC más habitual entre las enfermeras que trabajaban en hospitales fue manejo ácido-base. El tercer ensayo tuvo como objetivos principales determinar la validez de las intervenciones de enfermería indirectas y la ausencia de alguna intervención indirecta relevante. Se le llegó a la conclusión de que las 26 intervenciones indirectas incluidas eran utilizadas por todas las enfermeras participantes en el estudio. Las intervenciones documentación y delegación fueron utilizadas varias veces al día por más del 50% de las 500 enfermeras participantes en el estudio, concretamente por el 97% y 80% respectivamente. Este ensayo reflejó la importancia de este tipo de intervenciones, suponiendo el 50% del trabajo habitual de las enfermeras. El cuarto y último ensayo se centró en la validación de los campos y clases de la taxonomía NIC, así como en la clasificación de las intervenciones dentro de cada clase. Se elaboró un cuestionario que fue distribuido a 161 miembros de la Sociedad de Investigación de Enfermería del Medio Oeste, MNRS, determinando que el 77% de los participantes calificó los dominios y el 88% de las clases como muy característicos para la enfermería. Aún así, con los resultados de este ensayo se realizaron modificaciones en 3 nombres de clases, se creó una nueva clase y algunas intervenciones se trasladaron a otra clase diferente. Además, se aprovechó esta circunstancia para incluir las nuevas intervenciones aprobadas dentro de la taxonomía. El resultado fue que la segunda edición de la NIC de 1996 incluyó 6 dominios, 27 clases y 443 intervenciones. La fase 3 fue implementación y perfeccionamiento clínico. Esta fase se centró en la implementación de las intervenciones NIC en centros clínicos, aunque también determinó las intervenciones principales para las diferentes especialidades de enfermería. Para detectar fallos y líneas de mejora en la implantación de las intervenciones NIC, se realizó una prueba de campo en 5 instituciones clínicas norteamericanas. Esta prueba tuvo diferente éxito en función del centro sanitario, pero sin embargo se extrajeron unas valiosas recomendaciones para la puesta en práctica de las intervenciones NIC en un centro asistencial y para la introducción de estas intervenciones en un sistema informático donde se pudieran plasmar los cuidados de enfermería. Para la introducción clínica de la NIC, las recomendaciones se dividieron en 3 fases correlativas: valorar la política del centro sanitario con la NIC, elaborar un plan de implementación en el centro sanitario y puesta en práctica del plan de implementación. Para identificar las intervenciones centrales para cada especialidad, se realizó un trabajo de investigación en el que participaron 39 asociaciones de enfermeras especialistas.
las conclusiones fueron publicadas en la tercera edición de la NIC y son actualizadas con cada nueva edición. La cuarta fase fue la de utilización y sostenimiento científico. La NIC tiene presente la importancia de la actualización de las intervenciones de enfermería. El objetivo de esta actualización es adaptarse a las nuevas problemáticas de salud que poseen los pacientes. Para ello, la NIC desarrolla diferentes programas con el fin de mantener la actualidad científica de todas las intervenciones. Los programas más significativos son: elaboración de un programa de revisión continua. Desde la primera edición, la NIC elaboró un formulario de contacto con el objetivo de que las enfermeras clínicas o las enfermeras investigadoras pudiesen comunicarse con la propia entidad. El propósito era recoger las opiniones de estas enfermeras sobre los problemas de las intervenciones aprobadas, o simplemente para expresar la necesidad de desarrollo de una intervención enfermera ausente. Desde la segunda edición se recogen numerosas y valiosas apreciaciones relacionadas con los cambios en la práctica clínica, nuevas propuestas, estudios de balización, etc. Intervenciones en la comunidad. La NIC ha prestado especial importancia en los últimos años al desarrollo de nuevas intervenciones dirigidas a la comunidad. Esto es así, debido a la mayor relevancia que ha adquirido el plano preventivo respecto al plano puramente asistencial. Es más, en la tercera edición se añadió un nuevo campo denominado comunidad, con el fin de dar mayor reconocimiento a este sector del cuidado. Relaciones con NANDA y NOC. En 1993 se publicaron las relaciones entre los diagnósticos de enfermería NANDA y las intervenciones NIC. A partir de la cuarta edición, cada diagnóstico NANDA se relaciona con una serie de intervenciones NIC sugeridas y opcionales. Esta circunstancia facilita la utilización clínica de las intervenciones. En 1998, esta misma relación se produjo con la clasificación de resultados de enfermería NOC. Pero en el año 2001 fue el inicio de un nuevo lenguaje enfermero, produciéndose la interrelación entre los diagnósticos de enfermería NANDA, los resultados de enfermería NOC y las intervenciones NIC. Es lo que se conoce como el lenguaje NANDA, NOC y NIC, o NNN.